y habla de que una vez, cuando yo atravesaba un proceso pues, penoso, amoroso, me recomendaron El arte de amar de Eric Fromm. Y muy bueno, muy bueno. Voy a soñar que estás a mi lado, siento una pena, pues no estás aquí. Y entonces recuerdos que me invaden, que frío empecé a ser tan solo y libre como siempre yo fui. Ahora viene la parte muy aún recuerdo cuando te conocí, de esa forma que yo nunca olvidaré. Y aunque pasó el tiempo, lo siento y no le miento, creo que ya lo perdí. En la vida no todo es ilusión, o unas gotas que manchan el pantalón. El amor es un arte que se aprende y es constante, ya lo dijo Eric Fromm. Yo le doy las terapias de automotivación no funcionan sin dar la solución. No, en un mundo de clases de modelo descartable yo tengo ubicación. Y por eso es que me voy a trabajar por las noches, me iré a batallar y a cantar. Amigos que siempre me acompañan, me aconsejan, es algo incondicional. Muchas gracias, les doy de corazón. Con ustedes existe el amor. Esto solo es un trance que me espere, que me aguarde, que estaré lo mejor. Esa forma que es tan particular me motiva y me da felicidad. Quiero que tú quisieras que me vieras cuando puedas, me quieras más. Justo la terminamos. Gracias Martín. Este gran trovador Martín en aquellos años. Hola a todos, hola a todos. Voy a empezar a hacer la segunda llamada, esperar a la tercera. Ya tenemos aquí a tres grandes diputadas y diputados. A Félix, Jesús Gallego nos envió el videíto que anda de vuelo en vuelo en reuniones de trabajadores. Y la primera mesa va a ser con nuestros siempre aliados y aliadas parlamentarios y sindicales, y la segunda parte ya la haremos como siempre nosotros los colectivos. Entonces esta es la segunda llamada, estamos esperando que falta dos legisladores y bueno, en 5 minutos o menos de 5 minutos iniciamos, así que pues vayamos poniendo alegría. Por fortuna Martín estuvo disponible. Les cuento que en aquellos años cuando Rajoy endureció las leyes de extranjería y había así de deportaciones y de encierros en el CIE, nos reuníamos afuera en Aluche con Martín y otros trovadores y echábamos batalla porque se llevaban a nuestros hermanos migrantes latinoamericanos y africanos de la peor forma al CIE de Aluche. Así que yo agradezco a Martín que haya estado por aquí porque tenemos una entrañable lucha también social.
Grupo Sumar, pero portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar en el Congreso, y nuestro querido comandante Enrique Santiago, de la Izquierda Unida del Partido Comunista. Y claro, el siempre compañero de lucha de los trabajadores, Félix Ovejero, que si no fuera por él no tendríamos esta sala de las 13 rosas que siempre es una emoción estar aquí, porque nos recuerda mucho esta lucha de las mujeres contra lo que fue esta infame dictadura de Franco. Y también voy a ir saludando porque me emociona mucho ver a muchas caras entrañables y conocidas, y les quisiera pedir algo un poquito para salir, para que si nos podemos compactar en el centro y poder que las imágenes puedan así decir que somos miles y miles los que estamos en esta sala, aunque algunos nos van a seguir por ahí, pero por favor conjuntémonos. Está aquí también el querido infatigable Fran, que es muchas veces nuestro gran compañero y guía de lucha latinoamericana. Ya mis amigos del M19 tienen un poquito me regaló una bandera del M19 y estoy súper emocionado, mi hermano de lucha colombiano. Y ustedes saben que en algún momento de su vida la presidenta Claudia recibió también en aquellos años de su juventud en la UNAM a los compañeros del M19, entonces cuando le preguntaban y la presidenta Claudia respondió, sí, yo también soy del M19, entonces es importante. Bueno, pues agradezco a todos los colectivos que están aquí, principalmente a mis compañeros del Pacto Histórico, mis compañeros de Perú, Juntos por Perú, el núcleo del Partido del Trabajo, de Argentina Soberana, mis compañeros de Bolivia, a través de Vilma, que ella sintetiza toda la lucha de nuestro presidente Evo y otras expresiones, y también pues a todos los que se pudieron, a nuestros compañeros de Frente Amplio de Uruguay, también Gustavo, que está aquí como siempre combatiente, y bueno, yo en mi calidad de enlace de Morena en España y en Europa, pues me permití convocar a todos nuestros compañeros colectivos para que intentáramos conversar, reflexionar y organizarnos ante la que se está armando en América Latina. También quiero agradecer muy en especial al corresponsal de la Jornada de México, que está aquí con nosotros, que siempre está también combatiente. También quiero decirles que están muy atentos por parte de Morena México, que quienes también impulsaron esta iniciativa desde allá y que sabían que íbamos a encontrar todo el apoyo de nuestros aliados parlamentarios. Pues bueno, también está aquí el gran Willy, el gran Willy está aquí con nosotros, un gran luchador histórico de la izquierda y un gran hermano de que yo en lo particular he aprendido mucho todos estos años. Y por supuesto también esta expresión que me parece fabuloso de jóvenes colombianos de la Indiamenta que traen una aguerrida capacidad de imaginación artística y política para también estar aquí presentes en lo que va a ser una batalla, yo creo que de las más históricas, porque aquí desde España y desde Europa no se la vamos a poner fácil a toda esta internacional reaccionaria de extrema derecha que está queriendo derrocar a nuestras democracias progresistas, a nuestros gobiernos de izquierda, y así, aunque crean que van aventajados, pues desde aquí, junto con estos grandes parlamentarios y parlamentarios y estas grandes centrales obreras españolas, pues daremos cara. Pues quiero agradecer la presencia de la diputada Luisa García. Ella es del Partido Socialista Obrero Español, es portavoz en la Comisión de Cooperación Internacional en el Congreso de los Diputados. Luisa tiene también una entrañable relación con México en su desarrollo, en su trayectoria profesional, y está aquí. Gracias, Luisa, hemos recibido un apoyo muy importante y muy fraternal y muy presente del Partido Socialista, de Hannah Harayut, que la queremos muchísimo, ha estado muy atenta de esto. Iba a venir María Isabel, pero tuvo algún problemita, pero aquí está Lisa, que también es tan potente, que es una parlamentaria de las más potentes en el Congreso. También tenemos aquí a la diputada Verónica Martínez Barbero, pero aquí quisiera agregar algo especial.
Gracias, Verónica, porque de la noche a la mañana la contactamos para que estuviera aquí con nosotros, y con esa vocación de Movimiento Sumar, pues no lo dudaron y están aquí con nosotros. Y yo quisiera trasladarle a Verónica que esta presencia de ella aquí sea el inicio de un diálogo permanente con la comunidad latinoamericana y con los movimientos migrantes que hasta ahora de alguna manera no han tenido ese marco de interacción con el movimiento Sumar. Muchos de los que estamos aquí, Verónica, tenemos 20 años, por lo tanto te imaginarás que vimos crecer todo lo que ha pasado con las fuerzas del cambio y tenemos muy clara la película. Y todos los que estamos aquí estamos en favor de defender este gobierno de coalición progresista y lo que venga, pero no queremos que llegue ni Vox ni PP. Así que celebramos que esté aquí la portavoz, además del grupo parlamentario plurinacional Sumar, y que empiece a fraternizar con cada uno de nosotros, porque nosotros no solo somos latinoamericanos. Yo suelo decir que soy mexicano, soy español y soy europeo, y esa es una realidad objetiva, normativa y de futuro. Así que todos los que estamos aquí seguramente también estamos construyendo una democracia específica de España, también una para Europa, y también defender las causas en América Latina. Así que, Verónica, gracias, y que este sea este inicio de conversaciones, sobre todo que no podrá venir un ciclo electoral en España sin nuestras caras, sin nuestra participación, sin nuestra agenda y nuestra subjetividad política en el propio hecho transformador y de defensa de la democracia aquí en España. Y bueno, y luego las palabras que yo no puedo evitarlo con el comandante Enrique, que es un entrañable amigo en la lucha y en la barricada, que todas ustedes saben que muchas cosas no se podrían lograr en muchos ámbitos de lucha si no fuera por Enrique. Y muchas causas en nuestros países no podrían también defenderse con ese ahínco, con esa profundidad, con esa visión de hermandad y fraternidad, si no estuviera Enrique en nuestras filas, como uno más de nosotros como latinoamericanos. Además, ustedes saben que él es colombiano, también mexicano-colombiano, entonces también entrañable. Y también saludar, como siempre, a mi amigo Félix Ovejero. Reciente estuvo en una gira por América Latina, pero en particular con México, y tuvo la oportunidad de saludar a la dirigencia de Morena y a gente de la Presidencia de la República. Y bueno, es también un gran hermano en defensa de los procesos latinoamericanos y por supuesto de México. Bueno, no sé si alguien más se me pasa. Así, Jesús Gallego andaba de gira revolucionaria de los trabajadores, pero no por eso no dejó de enviarnos su videíto posicionando. En teoría dice que viene para acá Tess y viene Johnny Iñárritu, entonces esperemos que así sea. Bueno, pues vamos a dar inicio. Solamente quiero cerrar con una cuestión. Estamos convocados aquí porque después del éxito que hubo en Barcelona en la reunión de la Cuarta Cumbre por la Democracia, en donde nuestros presidentes de América Latina, junto con el presidente Pedro Sánchez y el acompañamiento del gobierno de coalición, pudimos mostrarle a la extrema derecha internacional que estábamos unidos, que íbamos a defender la democracia, que íbamos a defender los derechos, que íbamos a defender la redistribución de la riqueza y que íbamos a defender todas las causas sociales y la defensa de nuestros recursos naturales. A partir de ahí se desató una ola y prepararon para iniciar esta infame persecución de los gobiernos progresistas. En mi calidad de enlace de Morena en Europa, ¿sí?, tengo una enorme rabia de la campaña internacional que ejerce la extrema derecha, liderada por Trump, Israel, Milei, Noboa, ahora el infame Abelardo, ¿sí?, los gobernantes de Bolivia, se me fue bien más, Rodrigo Paz, y acá en el epicentro de este internacional, Ayuso, Cayetana, Aznar y el expresidente mexicano Felipe Calderón haciendo de las suyas. Recordarán que reciente el espectáculo que fue a dar a México Ayuso, y luego Cayetana, la ideóloga, si ustedes la escuchan hablar, después del show que fue a dar Ayuso, Cayetana fue a decirle a la derecha entreguista mexicana: así tienen que derrocar, así lo dijo en México en un hotel con todos ellos, así tienen que derrocar a Claudia Sheinbaum. Por lo tanto, nos interpela muchísimo y tiene una relevancia que tengamos este espacio aquí, porque aquí mismo, en Madrid y en España,
Todas estas fuerzas reaccionarias están conspirando con todos esos de allá. Por lo tanto, nos tiene que interpelar para unir fuerzas, capacidad, imaginación política para luchar. Por eso, por defender, respaldar el proyecto de la Cuarta Transformación, respaldar a la presidenta, movilizarnos para defender el voto ante el fraude en Colombia y en Perú, y alertarnos porque no tenemos que permitir que hagan lo mismo en Brasil. No nos vamos a quedar solo con el gobierno de la Cuarta Transformación y la presidenta Sheinbaum y el presidente de Uruguay, y todos ellos, que además en este momento no duden que todos ustedes ya están en la lista por terroristas, por ser rojos y de izquierda, como dice Marco Rubio. Y no les asombre que después les van a congelar las cuentas desde Estados Unidos por estar aquí. Y por eso les agradecemos su valentía de que estén aquí, y también a los diputados, pues, si algún problema tienen, nosotros podemos salir con ustedes. Bueno, si les congelan la cuenta o les quitan el pasaporte, pueden contar con nosotros. Así que bueno, sin más palabras, muchas gracias, y le dejo el turno de la palabra a nuestra querida Luisa García del Partido Socialista Obrero Español. Adelante, Luisa. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Eric por esta presentación tan exagerada y de mi persona, quiero decir. Y me toca comenzar, siempre es difícil comenzar porque no está claro cuál va a ser el tono del evento. Voy a decir cosas probablemente sabidas por todos ustedes, por lo que me disculpo de antemano, y intentaré explicar cómo veo la situación de la democracia en Latinoamérica y alguna conclusión final. Entonces, bueno, quiero empezar diciendo que muchas veces la compleja realidad de América Latina es a veces muy difícil de comprender desde Europa y también desde España. Aunque a primera vista pudiera parecer, y mucha gente así lo cree, que es una región homogénea, porque hay una historia compartida, en muchos países un idioma compartido. En realidad no es así, son países diversos y con sus especificidades propias. Y eso a veces es difícil de entender desde España. Pero a pesar de esta diversidad, yo creo que hay retos y fenómenos sociales y políticos que son comunes a la mayoría de los países iberoamericanos, y que además algunos, a pesar de poder parecer un problema, también pueden constituir una oportunidad, oportunidades en las décadas siguientes. Hay fenómenos como es la fuerte desigualdad económica, que les voy a decir a ustedes que no sepan, pero hay un fenómeno que es muy importante y que a mí me preocupa, que es la posición que va a tomar Latinoamérica en la economía mundial y cómo se va a proyectar Iberoamérica en las próximas décadas. Hay un nuevo orden que se está gestando y es importante que los países iberoamericanos sean conscientes de la importancia del rol que deben de jugar. Constatamos también el fracaso de un modelo económico que se ha basado en la exportación de materias primas. Bueno, ese es un reto a superar. Tenemos los flujos migratorios y el problema que en estos momentos quizás sea el más acuciante, que es el de la calidad democrática junto con la vulnerabilidad ante las injerencias externas que estamos viendo en estos momentos en toda la región. Estos retos, que en su mayoría pueden ser comunes, son el resultado de procesos tanto internos como externos. Y voy a intentar de alguna forma no explicar, pero bueno, analizar un poco cómo lo veo. Particularmente, yo creo que es muy preocupante el hecho de que se pudiera dar un retroceso democrático en Iberoamérica, sobre todo en estos momentos en los que los principales fundamentos de la democracia están siendo cuestionados por no pocas fuerzas políticas, también donde creíamos que la democracia estaba garantizada. Pero puede resultar particularmente grave en Latinoamérica, donde la democracia siempre ha estado sometida
a presiones tanto internas como externas. El siglo XX fue particularmente convulso en lo político, con golpes de Estado, grupos guerrilleros, guerras civiles e injerencias extranjeras incesantes. Nos acercamos a la mitad del siglo XXI y Latinoamérica debe de encontrar soluciones a largo plazo a estos problemas estructurales. Una salida recurrente a la pobreza, a la exclusión, ha sido el éxodo masivo hacia países más desarrollados y también dentro de los propios países de zonas rurales a zonas urbanas. Pero esta migración, sobre todo a los Estados Unidos, a Canadá, también a Canadá y también a Europa, resulta particularmente grave en países centroamericanos y eso se está reflejando en un impacto demográfico muy alarmante. Yo también quiero mencionar la violencia que se ejerce a nivel mundial, pero estamos hablando de Latinoamérica, y que afecta especialmente a las mujeres, a los pueblos indígenas y a los afrodescendientes. Y esto tenemos que ser conscientes de que incrementa exponencialmente las desigualdades y la pobreza en un ciclo que se perpetúa continuamente, en un ciclo que hay que romper. En estos últimos años hemos asistido a una ola de protestas ciudadanas sin precedentes en muchos países iberoamericanos. Además, a mí por lo menos me ha sorprendido por la similitud de las reivindicaciones. Las condiciones económicas y laborales, los servicios públicos de calidad, la lucha contra la corrupción, la reducción de las desigualdades, las reformas políticas, la protección del medio ambiente. Esto puede estar indicando una toma de conciencia ciudadana de la necesidad de incidir en la salud política y social de sus respectivos países y de la necesidad de la participación ciudadana más allá del mero hecho de votar. Las instituciones democráticas, y no solamente en Latinoamérica, se están viendo cada vez más debilitadas por algunas fuerzas políticas, y aquí también hablo de nuestro país, y por líderes populistas, mesías y salvadores, que oportunamente se aprovechan de estos contextos. Y los siglos XIX y XX demostraron con demasiada elocuencia, también en España, hacia dónde conducen esos procesos. A esta situación se suma, yo creo que el rol de las élites económicas que, cegadas en sus privilegios, pues se han alejado de las mayorías sociales. Lejos de facilitar la consolidación de una clase media y de una red pública que garantice la democracia, han mantenido estructuras de exclusión heredadas de siglos, incluyendo la época colonial, que luego hablaré de la época colonial. Todo esto ha allanado el camino a la aparición de nuevos populismos y caudillos que se presentan como solución, además por encima del Estado de Derecho y de las instituciones democráticas, y además muchas veces culpando al Estado de Derecho y a esas instituciones democráticas de la propia situación. Si analizamos, eso es un poquito el tema interno. Ahora me gustaría concentrarme en las causas externas, que, bueno, son variadas, pero me voy a concentrar sobre todo en la nefasta influencia en la región que los Estados Unidos ejercieron y parecen seguir ejerciendo. Desde las guerras bananeras de finales del siglo XIX, los Estados Unidos no han dejado de inmiscuirse y de imponer sus intereses políticos y económicos en una América Latina ya debilitada estructuralmente, y parece que la actual administración Trump ha rescatado esta doctrina, como demuestran la intervención en Venezuela, las enormes e inhumanas presiones sobre Cuba, los aranceles a Brasil, el apoyo explícito a Bukele, a Milei y la injerencia en procesos electorales como Perú y como Colombia. Y aprovecho para solidarizarme con los ciudadanos de ese país, de esos países. Y no me quiero olvidar de la manera en la que México, en la figura de su presidenta Claudia Sheinbaum, está siendo atacada desde la extrema derecha internacional, incluyendo la española, como muy bien ha dicho Edith, en un ejercicio de desestabilización y de misoginia sin precedentes. El mandato de la presidenta Sheinbaum está
avalado por más de 32 millones de votos de mexicanos y mexicanas que apoyan su lucha contra la pobreza y la exclusión. México, además, creo que es el único país que ha modificado su constitución para que las elecciones pudieran anularse en caso de injerencia extranjera demostrada, blindando así su soberanía, su dignidad y su independencia. No podemos más que, desde el Grupo Parlamentario Socialista, apoyar al pueblo mexicano y a la presidenta Claudia Sheinbaum. Todas estas injerencias no son un fenómeno nuevo, sino la formulación contemporánea de un largo historial de intervencionismo imperialista sobre la región. Si en el siglo XIX la doctrina Monroe se escudó en la defensa contra el imperialismo europeo, en el XX el relato legitimador era la lucha anticomunista. Bueno, pues ahora en el siglo XXI el narcoterrorismo y la influencia chino-rusa son los nuevos enemigos existenciales contra los que hay que luchar. Y esta retórica, como siempre, oculta ambiciones expansionistas, económicas y geopolíticas. No debemos engañarnos. Finalmente, yo no quiero olvidarme de la herencia colonial española y creo que es el momento y el lugar para hacerlo. Por desgracia, no ha sido sometida a un debate histórico crítico en nuestro país, como sí ha sucedido en otras antiguas potencias coloniales europeas. Aspectos negativos de esa herencia deben ser reconocidos y debemos aceptar nuestra responsabilidad histórica en ciertos rasgos de la región, como son la sociedad desigual y jerarquizada que dejamos allí cuando nos fuimos, el tratamiento de la población indígena nativa americana, la esclavitud de personas afrodescendientes que en colonias como Cuba no fue abolida hasta 1886, 20 años después de la abolición en los Estados Unidos, que no se nos olvide, y entonces Cuba era España, un modelo económico extractivo basado en las materias primas. Ese es el legado negativo que dejamos y yo creo que es momento de aceptarlo y de admitirlo. Parece evidente que en el actual contexto regional se requeriría de una sociedad empoderada y consciente, defensora de sus derechos y dispuesta a fortalecer y defender la institucionalidad del país, de los diferentes países, como base de una sólida democracia y frente a las injerencias externas. Y creo que es por eso por lo que estamos aquí. Para afrontar esta realidad y ganar el apoyo de las mayorías sociales, creo, humildemente, que se necesita además fortalecer el servicio público y la administración con personas preparadas en lo profesional e íntegras en lo moral. Las instituciones sin buenos servidores públicos son meras carcasas decorativas. Por otra parte, creo que otorgar un mayor protagonismo a las instituciones locales, desterrando métodos de gobierno que han estado fuertemente centralizados, daría más espacios de representación política a toda la sociedad en su complejidad y en su heterogeneidad, priorizando además los segmentos históricamente marginados y buscando generar los consensos que aseguren la mejora de la calidad democrática y así asegurar el acceso a los derechos fundamentales, por ejemplo, la sanidad y la educación de toda la ciudadanía. Iberoamérica, y lo he dicho al principio, necesita dejar de autopercibirse como una región periférica o como el patio trasero de otros y cobrar conciencia de su gran peso geopolítico ante el nuevo orden mundial que viene y que se está gestando. Es necesario que se articule en Iberoamérica una política conjunta para blindar su soberanía y que posibilite el operar como un bloque y así dejar de estar a merced de futuras intervenciones militares internas, injerencias electorales externas o condicionantes propiciados por terceros países. La 30 Cumbre Iberoamericana de noviembre en España será un excelente foro para que podamos cooperar y trabajar juntos de igual a igual, con el objetivo compartido de fortalecer la democracia y de mejorar la vida de todos nuestros conciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luisa, muchas gracias. A nombre de la
de nuestra presidenta de Morena, Ariadna, gracias por este respaldo a la presidenta Claudia, que sí es brutal la campaña que está sufriendo y que bueno, pues muchas gracias de parte del Partido Socialista por este aprecio. Además celebramos desde México el acercamiento que se está dando con el gobierno progresista de España y que ha puesto como un reto el debate de lo que ha llamado bien Luisa, la herencia colonial. Quería dar otros saluditos que se me pasó. Silvana, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Silvina. Perdón. Silvina es una entrañable amiga que siempre está con nosotros. Ella dirige el observatorio contra este infame fenómeno del lawfare. Entonces, gracias Silvina. También gracias a Anie, que ya llegó de Juntos por Perú, que estaba por aquí. También muchas gracias. Y por supuesto que una de las fórmulas que ha llevado a este sólido proceso de transformación en el caso de México, y permítanme decirlo, es esta enorme mística de por el bien de todos, primero los pobres. Pareciera como si fuese una retórica, pero ha sido un corazón, un centro, un sistema nervioso de la cuarta transformación. Si no era primero los pobres, entonces ¿por qué? Antes eran los pudientes, los ricos, los oligarcas, los terratenientes, los caciques y las televisoras y demás, a los que primero se preocupaban. Bueno, pues ahora vamos a pasar la palabra a la diputada Verónica Martínez y decirte también, Verónica, además de las otras palabritas, que muchos de nosotros también participamos en el ámbito de la lucha migrante y hemos sido, y ahí está como testigo el comandante, piezas fundamentales en la regularización, y agradecemos que se haya dado la regularización, que más de 1 millón de personas hayan hecho su registro y que ojalá más de 1 millón de personas se les conceda por derecho esa regularización, porque es de justicia, porque es una buenas tardes. Quiero empezar agradeciendo la invitación, agradeciendo además también a Eric en persona y bueno, felicitando a todos los que habéis impulsado ese proceso de regularización extraordinaria, que para nosotras es uno de los ejes principales de esta legislatura. No hay nada más importante que lo que hemos hecho con esa regularización. Esperemos que efectivamente todas esas solicitudes tengan una respuesta favorable. Así que enhorabuena, porque eso es un trabajo que habéis llevado a cabo vosotras y vosotros, la sociedad civil organizada y el movimiento de regularización ya. Y nosotras tenemos el profundo orgullo de haber podido ser vehículo político, así que muchísimas gracias también por permitirnoslo, ¿no? Bueno, voy a empezar por la conclusión, ¿no? También dado las palabras que antes Erika ha mencionado en relación al movimiento ¿no? Y algo que quiero claro desde el principio, aunque claro lo voy a ir desarrollando a lo largo de mi intervención, pero os quiero dejar claro y manifiesto desde este momento que estamos grabando el compromiso del movimiento SUMAR frente a las organizaciones, los movimientos que estáis aquí representadas, y si hasta ahora no hemos tenido esas relaciones más fluidas, pues empecemos hoy a tender los lazos, los puentes, los abrazos, como queramos llamarlo, porque sí que es algo con lo que queremos comprometernos, y por lo tanto, aquí grabado, lo dejo para que lo tengamos en cuenta y no perdamos ese hilo, ¿no? Y además también, bueno, me vais a permitir que comience dando un abrazo, metafórico, y un saludo a los compañeros y compañeras aquí presentes de diferentes formaciones políticas, sindicatos, colectivos latinoamericanos, a los compañeros y compañeras del Pacto Histórico, Juntos por Perú, núcleos del Partido del Trabajo, Argentina Soberana, Frente Amplio de Uruguay, Bolivia, Indiamenta 28 de abril y Morena. Hay momentos en la historia en los que los acontecimientos de los distintos países dejan de ser episodios aislados y empiezan a dibujar un mismo mapa. Y eso es, ya lo ha dicho Eric, lo que está pasando en América Latina. Lo vemos en México, lo vemos en Brasil, lo vemos en Colombia, en Perú y en Uruguay. Cada vez que una mayoría democrática decide utilizar las instituciones para redistribuir la riqueza, para pensar en la gente que menos tiene, para ampliar derechos o recuperar capacidad pública sobre sectores estratégicos de la economía, aparece una reacción organizada que busca limitar esa capacidad de decisión. Porque no estamos ante la suma de crisis nacionales, estamos ante una disputa internacional. Una disputa internacional sobre quién tiene el derecho a decidir el futuro de nuestros países.
Y esa es precisamente la cuestión política de nuestro tiempo, además. México representa uno de los ejemplos más claros de esa disputa, porque la elección de la presidenta Claudia Sheinbaum no fue solamente una alternancia democrática, sino que fue la ratificación por una amplia mayoría social de un proyecto político que reivindica una mayor capacidad del Estado para combatir la desigualdad, para fortalecer los servicios públicos, impulsar una política industrial propia y defender al final la soberanía nacional frente a intereses externos. Y eso es precisamente lo que ha sido contestado. Un gobierno elegido con un mandato democrático incontestable que desde el primer día ha tenido que hacer frente a una estrategia de desgaste orientada a limitar su capacidad de actuación. Y nosotras, todas, debemos responder. Y debemos responder que la soberanía pertenece a los pueblos, no a las potencias extranjeras, ni a los intereses privados, ni a los nuevos poderes tecnológicos que pretenden situarse por encima de la democracia misma. En el fondo, la disputa, que no es nueva tampoco, ha sido siempre la misma, ¿no? Si las mayorías democráticas tienen derecho a decidir el rumbo económico-social de sus países. Y esa pregunta la conocemos bien también en España y en Europa. Porque la batalla que libran muchos países latinoamericanos es también la batalla que libramos aquí quienes defendemos un proyecto progresista al otro lado del Atlántico. Es la batalla que vemos en quienes defienden una Colombia de paz y de justicia social, en quienes en Brasil trabajan por un modelo de desarrollo que ponga la dignidad de las personas en el centro, quienes en Perú y en Argentina defienden que la democracia no puede separarse de la igualdad, y quienes en México han demostrado que las mayorías sociales pueden recuperar la política como herramienta de transformación. Es la misma disputa de todas entre quienes creemos que la democracia debe servir para ampliar derechos y quienes quieren limitarla cuando sus resultados no coinciden con sus intereses. Por eso debemos ser capaces de identificar el momento histórico en el que estamos. Porque, como decía, no estamos ante una serie de movimientos aislados. Estamos ante la consolidación de un proyecto reaccionario, transnacional, que actúa coordinadamente contra cualquier experiencia política que cuestione determinadas relaciones de poder. Y el objetivo no es nuevo. Lo que pasa es que los medios del proyecto de esta internacional del odio sí que lo son. Es un proyecto que combina campañas digitales de desinformación, construcción de relatos mediáticos artificiales, financiación de estructuras políticas afines sin cortarse y presión internacional como herramientas para condicionar, ahora sí, gobiernos democráticamente elegidos. Un proyecto que encuentra referentes políticos que ya se han mencionado, Donald Trump, Javier Milei, Bukele, que presentan como modelo una política basada en la reducción del papel del Estado, la concentración del poder económico y la idea de que los derechos colectivos son un obstáculo para el mercado y que el mercado, a su vez, es el bien máximo a que todos nos debemos. Y frente a eso, quienes defendemos la democracia, tenemos que construir también una respuesta internacional. Lo que ocurre en un país afecta al conjunto de quienes creemos en la capacidad de los pueblos para decidir libremente su futuro. Y por eso nosotras sostenemos que España y Europa no pueden ser espectadores de esta disputa, cuando no les ocurre a ellos. Nuestra responsabilidad es fortalecer nuestros vínculos con los pueblos hermanos de América Latina desde la igualdad, la cooperación, el respeto a la soberanía de cada nación, desde el reconocimiento de que compartimos desafíos y de que tenemos mucho que construir juntas. Y por eso tenemos que fortalecer redes políticas, institucionales y sindicales a ambas orillas del océano. Y esa tarea se nutre de encuentros como este. Y por eso hoy queríamos estar aquí. Se construye en el trabajo cotidiano de los partidos progresistas, de los sindicatos, de los movimientos sociales y de las organizaciones que a ambos lados del Atlántico defienden que la política debe estar al servicio de la mayoría. Porque lo que está en disputa es una cuestión que interpela al conjunto de quienes creemos en la democracia. Si las mayorías sociales pueden utilizar las instituciones para transformar sus países o si siempre habrá poderes dispuestos a impedirlo cuando sus intereses se vean afectados. Porque defender la democracia en Ciudad de México, en Brasilia o en Bogotá es también defender la democracia en Madrid, en Bruselas y en cualquier lugar donde el pueblo quiera decidir libremente su futuro. Y por eso, pues, compañeras y compañeros, frente a su internacional del odio, nuestra internacional de la esperanza y del futuro de los pueblos. Muchas gracias.
Gracias, Verónica, por las entrañables palabras, por la apuesta por construir estos puentes de lucha entre América Latina, entre España. Fíjate que también nos tenemos de ocupar de un fenómeno que ayer lo hablábamos mientras estábamos en el acto con los compañeros de Colombia ahí en el Sol. A todos nos debe de ocupar y preocupar que el voto migrante esté votando a la derecha aquí en Europa y aquí en España. Y no debe de ser como una anécdota o al margen del propio corazón de las fuerzas de izquierda y progresistas. Porque esos que votaron a Abelardo, esos que votaron a Keiko, ¿sí?, van a votar a Ayuso y van a votar a estos. Y Ayuso, por si no, el comandante Enrique, que estuvo muy metido en la campaña, Ayuso movilizando todo tipo de recursos durante las 2 vueltas en las elecciones de Colombia. Y seguramente no fuimos capaces del lado de la izquierda de articular también una respuesta. Pero ellos no vacilan ni juegan, ellos marcan estrategia. Por eso creo que estos encuentros también lo que ponen en evidencia son las lecciones por aprender. Y también algo que yo creo que en la política hace mucha falta, que es tener una capacidad de aprender a desaprender y dar por hecho muchos procesos. Adelante, Diana, adelante, nuestra querida amiga también de lucha y diputada por más Madrid en la comunidad. Bienvenida, Diana. Y pues eso resalto. Muchas gracias, Verónica, y que en verdad este proceso se inicie, porque yo no vería un frente de izquierdas que venga sin la subjetividad política como parte de ese propio frente de izquierdas, porque este país es una realidad étnico-racial y no solo territorial. Así que muchas gracias. Y ahora, bueno, voy a dar la palabra a mi amigo, al comandante Enrique, un gran gladiador legislativo, un gran gladiador de la calle, de los encuentros, un gran hermano latinoamericano. Perdona, comandante, pero pues, el que se lo gana, ¿no? Entonces, gracias por todas las luchas y todo el apoyo. En Morena, la presidencia siempre han encontrado en el diputado Enrique Santiago un apoyo cada vez que se ha necesitado. Siempre que ha habido la urgencia y que acudo él, siempre ha salido a hacer un video, a pronunciarse por las cosas que están ocurriendo en México. Y por supuesto, él me ha trasladado muchas veces su preocupación de cómo Cayetana, Ayuso y Felipe Calderón cada vez están mucho más articulados desde Madrid. Así que, comandante, yo creo que a nombre de toda la comunidad que estamos aquí latinoamericana, te agradecemos tu presencia. Y bueno, ahora, como colombiano español, tienes la palabra. Muchas gracias, Eric, muchas gracias a todos vosotros y vosotras, en primer lugar, por estar aquí. Por estar aquí un 22 de julio a estas horas, que tiene mérito y convencimiento, sin duda alguna. Yo empiezo con un profundo recuerdo y saludo a distintos pueblos que están en estos momentos especialmente acosados, agredidos e intervenidos. En primer lugar, al pueblo cubano. El pueblo cubano se encuentra en una situación de auténtico genocidio, de un crimen de lesa humanidad. Está siendo intentando, un gran equívoco por parte de los Estados Unidos, están intentando someter a ese pueblo a base de hambre, de sed, de corte de todo tipo de suministros. Y lo cierto es que el pueblo cubano resiste, está resistiendo en condiciones cada vez más difíciles y apuntándose victorias importantes como la que otro día se cosechó en la Asamblea de las Naciones Unidas. En esta coyuntura fue capaz de mover un amplio bloque de países solidarios, sin duda alguna democráticos, que condenaron esta fase brutal de injerencia. También quiero dedicar unas palabras al pueblo venezolano, que ha sufrido un tremendo terremoto con innumerables víctimas, donde ha quedado claro que la intervención de los Estados Unidos, la situación actual de cooptamiento de las instituciones venezolanas por parte de Estados Unidos, de humanitario no tiene nada. Evidentemente, el vuelco de la ayuda humanitaria ha venido de otros pueblos, de otros países, de la propia sociedad venezolana, de las fuerzas políticas de izquierdas, y los Estados Unidos pues incluso ha aprovechado para incrementar su despliegue militar en el país y en ningún caso humanitario. Como no, un abrazo solidario
solidario al pueblo mexicano y a su presidenta, que sin duda alguna con una inteligencia muy por encima de inteligencia política, muy por encima de lo normal y muchísimo más de la que tiene el señor Trump, por supuestísimo, está demostrando que es capaz de resistir y de avanzar ante las tremendas presiones económicas, políticas e incluso amenazas de intervención militar de los Estados Unidos sobre el territorio mexicano, siempre con la excusa de combatir al narcotráfico, claro, pero amenaza de intervención militar y de no respeto a su soberanía. Y ahora me centraré más en Colombia, porque evidentemente el título de esta mesa sobre injerencia electoral, pues creo que amerita que hablemos más en profundidad sobre lo que está ocurriendo en Colombia, en un marco que evidentemente es de desprecio al derecho internacional y al multilateralismo por parte del gobierno de los Estados Unidos, del señor Trump. Porque podemos hablar de intervenciones electorales, en procesos electorales, por supuesto, pero no olvidemos que la intervención electoral ni mucho menos está sustituyendo la intervención militar directa cuando es necesario. Y de hecho, desde que llegó Trump a esta segunda presidencia, la intervención y el despliegue militar en el Caribe ha sido constante y habitual. La intervención militar en Venezuela, que empezó con el secuestro de su legítimo presidente, que continúa secuestrado y siendo sometido a un procedimiento jurídico judicial absolutamente ilegal, y la intervención en Cuba, por hablar solamente del hemisferio. Muy probablemente Estados Unidos está esperando acabar esta situación de empantamiento en la que se ha metido con el conflicto, la guerra contra Irán, para desplegar todo su potencial militar frente a Cuba. De eso cada vez creo que debemos tener menos dudas, ¿no? Pero toda esta intervención en procesos electorales obviamente deviene de una formulación, la formulación que se ha hecho en la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en noviembre del año 2025 por Trump, donde ha ampliado lo que hasta ahora la doctrina Monroe consideraba el patio trasero de los Estados Unidos. El patio trasero ya en esa nueva estrategia de seguridad nacional no es su área de influencia, no es solamente América Latina, es todo lo que considera hemisferio occidental, y ahí entramos también en Europa, directamente lo considera como zona de intervención directa. En Colombia, la intervención electoral, tanto en la primera vuelta presidencial del 31 de mayo como en la segunda del 21 de julio, ha sido evidente, y ahora me detendré en ello, ¿no? Y no solamente por parte de las autoridades de los Estados Unidos, sino también de todos sus subordinados en el continente americano, pues el presidente Noboa, el presidente Milei, que tanto en ambos casos han intervenido directamente pidiendo el voto para un candidato, el candidato de la ultraderecha, como advirtiendo de represalias en caso de que no venciera el candidato de la derecha. Incluso, tanto en primera como en segunda vuelta, se paseó por Bogotá una delegación de más de 80 políticos estadounidenses, dirigida por el senador republicano por Ohio, Bernie Moreno, de origen colombiano, que advertía abiertamente que primero tenía que ganar el candidato de la ultraderecha, y en segundo lugar que Estados Unidos no iba a reconocer ningún otro resultado electoral que no fuera la victoria del candidato de la derecha. Y efectivamente, ya se ha mencionado, la injerencia electoral se realiza a través de métodos clásicos, de los que luego hablaré, comprobados en el caso de Colombia, pero también a través de métodos más innovadores como la inteligencia artificial, para realizar fundamentalmente vídeos e imágenes falsas, la utilización masiva de las redes sociales para crear cuentas falsas, formulando matrices de opinión que no se corresponden ni mucho menos con la realidad de la ciudadanía, pero que claro que influyen, desprestigiando a los candidatos a los que se quiere vencer, y sobre todo, seamos conscientes, estos mecanismos de intervención a través de la inteligencia artificial, de redes sociales, hacen absolutamente imposible el control de la legislación sobre gasto electoral. Esto es una nueva dimensión que hace que no hay mecanismo hoy día para controlar
las normas electorales que regulan la cuantía del gasto electoral en determinada campaña y mucho menos para controlar el origen de esos recursos electorales. El 6 de diciembre del año 24, el Tribunal Constitucional de Rumanía anuló las elecciones presidenciales. Por 4 motivos fundamentó su resolución el Tribunal Constitucional de Rumanía. En primer lugar, porque había existido en el proceso electoral una manipulación a través de redes sociales. En segundo lugar, porque había existido una financiación irregular de la campaña electoral precisamente a través de la utilización de redes sociales. En tercer lugar, porque se habían generalizado los ciberataques desde el exterior. Y en cuarto lugar, porque entendía acreditada la intervención, la injerencia, mejor dicho, la injerencia de una potencia extranjera en el proceso electoral, en este caso Rusia. La comunidad internacional, la Unión Europea, aceptó con demasiada normalidad, francamente me sorprendió esta medida. No es cualquier medida para anular unas elecciones presidenciales, y quizás lo que a estas alturas sí llama la atención es que lo que las fuerzas conservadoras, los partidos políticos conservadores en toda Europa, gobiernos conservadores, los Estados Unidos, aceptaron con toda normalidad, hombre, pues no lo aplican bajo ningún concepto cuando el supuesto se repite en países de América Latina, o mejor dicho, cuando los derrotados son candidatos de izquierda o progresistas. En el año 2025, Trump intervino, se pronunció directamente sobre las elecciones, en la campaña electoral sobre las elecciones presidenciales de Ecuador, y amenazó a todo el país en caso de que no ganara en ese momento el candidato Noboa. En octubre del año 2025, las encuestas vaticinaban una derrota del partido de Milei en las elecciones de medio término en Argentina, y se produjo toda una intervención del presidente Trump, directa intervención, advirtiendo que si no ganaba el partido de Milei, todo tipo de desastres económicos caerían sobre Argentina, se suprimiría todo tipo de crédito o de ayuda exterior y se cobraría todo lo que hubiera que cobrar. Y obviamente, casualmente, pues remontó en las encuestas el partido de Milei y ganó. En diciembre del 25, mientras que el Consejo Nacional Electoral de Honduras estaba contando el resultado de las urnas, estaba haciendo el conteo, Trump proclamó desde la Casa Blanca al candidato del Partido Nacional Hondureño, Asfura, lo proclamó presidente, y el Consejo Nacional Electoral paró en ese momento su recuento y proclamó, verificó, ratificó la proclamación de tal Asfura como presidente de Honduras, actualmente en el ejercicio de la presidencia. Y en mayo de este año, Trump pues ya ha iniciado la campaña electoral en Brasil, que como sabéis va a celebrarse el próximo mes de octubre, la primera vuelta de las presidenciales. Y como empezó la campaña electoral, pues fotografiándose en el despacho Oval con Flavio Bolsonaro, el hijo del anterior presidente Bolsonaro, y pidiendo directamente su apoyo en el proceso electoral. Las injerencias en la primera y en la segunda vuelta de la campaña presidencial colombiana, pues ya he dicho, ¿no? La publicación masiva de vídeos de inteligencia artificial contra el candidato Cepeda, la proliferación de cuentas falsas descalificando masivamente al candidato Cepeda y ensalzando al candidato Abelardo de la Espriella, que quién es este individuo que hasta ahora nadie conocía. Este tipo es un abogado denunciado por sus propios clientes, que habitualmente han sido narcos, porque el tipo es que les estafaba hasta ellos. O sea, la táctica habitual de este individuo era llegar a un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos en casos de extradición, y cuando ya se había llegado a un acuerdo de reconocimiento de responsabilidades y se producía la entrega, pues los bienes del extraditado, que supuestamente el abogado había puesto a salvo, los había puesto tan a salvo que el extraditado nunca más los volvía a ver, se los quedaba él. Y este individuo ha sido denunciado expresamente desde los Estados Unidos por sus clientes por haberles hecho esta curiosa técnica de vaciamiento patrimonial. Este individuo es socio
en distintos negocios jurídicos en Estados Unidos del señor Marco Rubio, además de ostentar nacionalidad estadounidense, lo cual no deja de ser sumamente problemático a la hora de desempeñarse como presidente de Colombia. Todo esto se mezcla con una clara intervención también de los tecnooligarcas, que ya están también aplicados a llevar adelante la estrategia de seguridad nacional de Trump. Yo creo que el ejemplo más claro, no voy a entrar, bueno, obviamente la manipulación digital a gran escala, ¿no?, como modelo de intervención, pero habéis visto que el señor Thier, el presidente fundador, dueño de Palantir, en estos momentos está, ya ha llegado a un acuerdo con Milei para constituir un gran centro de, no se sabe muy bien de qué tipo de experimentos en la Patagonia, para poner en marcha todo tipo de servidores que posibiliten el desarrollo de todos los mecanismos de inteligencia artificial. Y bueno, ni que hablar de los 22 mandamientos de Palantir publicados, que entre otras cosas maravillosas, pues el tipo establece claramente como una obligación el hecho de que el control y de la utilización del armamento en conflictos armados quede exclusivamente bajo mecanismos de inteligencia artificial, sin ningún tipo de intervención ni control humana. Esto significa claramente la generalización de todo tipo de crímenes de guerra y, por supuesto, el intento de eludir las responsabilidades penales individuales de cualquier ejército, de cualquier dirigente o mando militar de cualquier ejército que a través de la aplicación de la inteligencia artificial como arma de guerra pues provoque crímenes de guerra masivamente, ¿no? Los días 3, 11 y 19 de junio de este año, el último caso, 2 días antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, Trump pidió el voto expresamente por Abelardo de la Espriella. Es decir, 3 veces en 2 semanas Trump pidió el voto por Abelardo de la Espriella. Noboa advirtió en esas mismas semanas que los aranceles que curiosamente le había establecido a Colombia, coincidiendo con esta guerra enloquecida arancelaria de Trump, arbitraria contra cualquier país, casualmente el presidente de Ecuador pues había establecido aranceles a los productos colombianos. Noboa anunció expresamente que en caso de que perdiera Cepeda, levantaría los aranceles. Que si ganaba Cepeda lo que haría es incrementar los aranceles. El influencer Beto Coral, colombiano, fue detenido en Estados Unidos una semana antes de la campaña de la segunda vuelta presidencial, internado por orden de Marco Rubio. Por orden de Marco Rubio, el secretario de Estado, al cual le había pedido esa detención en público el candidato de la Espriella. Es decir, el candidato de la Espriella pide a Marco Rubio y Marco Rubio envía a su ICE y detienen a este influencer, que no solamente es un ataque a la libertad de expresión. Este señor estaba trabajando en hacer campaña electoral a través de redes sociales para Iván Cepeda, bueno, para el pacto histórico, mejor dicho, y especialmente centrado en la comunidad, no únicamente, pero muy centrado en la comunidad colombiana en los Estados Unidos. Y este señor permaneció encarcelado durante ya lo que quedaba de campaña electoral, es decir, lo sacaron claramente de cualquier posibilidad de realizar campaña electoral. Y a esto se suman los mecanismos de intervención clásica. En Colombia ha habido en la primera y la segunda vuelta compra de votos, de hecho la tarifa era 500.000 pesos el voto, más el transporte y la comida de ese día, multitud de departamentos apartados, ¿no?, de Bogotá. Ha habido un fraude en el voto exterior, un fraude que no es cambiar el voto de las urnas, sino conseguir doble voto por la peculiaridad del voto en el exterior en Colombia. En Colombia las urnas están abiertas una semana en el exterior y eso en este caso ha posibilitado que se hubiera desplazado gente a Estados Unidos con la excusa del Mundial de Fútbol, votar allí y a la vuelta votara en Colombia también. Y luego el acarreo, de eso soy testigo, el acarreo sistemático de personas mayores, pues, probablemente sin capacidad de raciocinio, el acarreo sistemático, que eso se veía toda la jornada electoral en Bogotá por parte de
personas jóvenes que depositaban el voto constantemente, ¿no? Ninguno de los elementos por los cuales el Tribunal Constitucional de Rumanía que se han dado, anuló las elecciones que se han dado en Colombia, la manipulación de redes, la financiación ilegal o la injerencia de una potencia extranjera evidente, en este caso de los Estados Unidos, ha servido para que nadie, hombre, no que se anulara el proceso electoral, que probablemente no habría sido tan sencillo, pero por lo menos para que alguien recordara que, hombre, en situación similar en Rumanía se anuló, sobre todo cuando ha sido un resultado electoral por 250.000 votos, la menor diferencia en la historia de Colombia, o bueno, por 70.000 ha sido en Perú, si no recuerdo mal en este momento, en esa segunda vuelta, ¿no? Además, de la Espriella ha advertido claramente que si él no encuentra solución a los problemas de Colombia, lo que va a hacer es pedir la intervención directa de Trump, el presidente va a pedir la intervención directa de Trump para que arregle los problemas que él no puede arreglar. Y ya han comenzado, y con esto acabo, él todavía no ha tomado control de la presidencia, desde el próximo 7 de agosto, ya han empezado las campañas de amenazas a los campesinos beneficiados por la entrega de tierras a consecuencia del proceso de paz en 2016, las amenazas directas de los paramilitares. De la Espriella ha anunciado entre sus primeras medidas la creación de organizaciones paramilitares denominadas, las ha denominado bloques de búsqueda urbanos y primeras líneas urbanas, que los va a nutrir con exfuncionarios, ¿sí?, de la fuerza pública, del ejército y de la policía en situación de retiro. Es decir, va a delegar el monopolio del uso de la fuerza y de las armas, lo va a delegar nuevamente a paramilitares. Y va a volver a poner en marcha el SMAT, el pelotón antidisturbios, antimotines, que fue disuelto por el gobierno de Petro después de los desastres humanitarios que causó durante la protesta nacional, el paro nacional previo a llegar a la presidencia de Petro, y finalmente ha anunciado el modelo Bukele, la puesta en marcha de proyectos de creación de macrocárceles, por supuesto, de gestión privada, por supuesto. Entonces, ese es el panorama que tenemos por delante y obviamente ahora lo que hace falta es estar muy atentos, primero para incrementar la solidaridad con el pueblo colombiano, que la va a necesitar, porque la represión pues apunta dura, y en segundo lugar para evitar que esto se repita en las inminentes elecciones presidenciales en Brasil. Y muchas gracias. Gracias, querido comandante, por este recuento de lo que ha sido el infame fraude electoral en Colombia, que nos duele muchísimo lo que pasó. Seguramente también no fuimos capaces de ver que venía el monstruo. Yo suelo decir que hay un filósofo que ha aprendido aquí en Europa que dice que hay que tener la capacidad de jalar los frenos juntos de la historia, y seguramente en Colombia no tuvimos esa capacidad de jalar los frenos de la historia de lo que venía. Gracias. Y si es duda, el domingo va a marchar Morena y todas las fuerzas de izquierda en México por Cuba, porque Cuba la tenemos que defender. Cuba es entrañable para nosotros, es entrañable para España, es entrañable para toda América Latina, así que, como ha dicho el comandante Enrique, tenemos que defender Cuba. Yo diría, cómo extraño a mi comandante Chávez, aquí que está acá, cómo extraño a mi comandante Chávez. Y también decir que es mi presidente, el presidente Petro, se va, pero va a dirigir el pacto histórico. Yo soy petrista y qué bueno que el presidente Petro seguirá ahí dando la lucha. Y ahora que hacía este recuento el diputado Enrique, el anuncio del presidente Petro ayer como inmensa, además de entregarle el sombrero de su padre a María José Pizarro, yo en esta campaña de Colombia fue una de las campañas más bellas que he participado. Y de las cosas que me quedo es que pude volverme a encontrar con una inspiración, que es que nosotros venimos en particular de Colombia, pero venimos del continente de las mariposas amarillas y del continente de la potencia por la vida. Así que esa inspiración que yo me pude encontrar durante la campaña, creo que seguirá siendo ahora parte de nuestra lucha en lo que viene. Y finalmente, tenemos un problema con la ICE y con nuestros hermanos de Estados Unidos. Pero ojo, el reglamento de deportaciones y toda esta infamia aquí, festejándose por la extrema derecha en Bruselas, también nos tiene que ocupar y preocupar. Así que con esto doy la palabra a nuestro entrañable amigo de la guerrilla de trabajadores, Félix Ovejero.
cerraba las intervenciones, pero ya las rompía, porque después de hablar Luisa, hablar Verónica y Enrique, tienes que romper y tener otro guión porque tenemos espacios comunes en nuestros discursos. Y no es una cuestión de repetir. Y quiero ser telegráfico. Uno, daros la bienvenida a esta casa. Esta casa es vuestra casa. Esta sala se llama Las 13 Rosas, de 13 niñas que mató el fascismo. Y esta casa la tenemos que convertir en la casa de la izquierda mundial. Yo quitaría de este cartel lo de América Latina. Tenemos que defender la democracia y la soberanía de los pueblos. De los pueblos. Tenemos una riqueza por la capacidad de relaciones entre los pueblos de América Latina y los pueblos que componen el Estado español. Y tenemos un salón de acto que tiene el nombre de Marcelino Camacho, que fue un defensor por la libertad. Esta casa es vuestra casa, es nuestra casa, y tenemos que convertirla y trabajarla, que todos los actos contra la extrema derecha se identifiquen con los trabajadores y con los diferentes pueblos. No es Ayuso, Madrid no es Ayuso. Madrid es esto. Madrid sois vosotros y vosotras. Y todos los trabajadores y trabajadoras que pasan, y son miles todos los días por esta sede. Y cada vez más mujeres de América Latina. Por eso es daros las gracias y la bienvenida, intentar convertir Madrid en una referencia a nivel internacional de las izquierdas. Segunda idea, todo es posible, todo es posible. Si hubiéramos pensado en México hace 30 años, no hubiéramos imaginado un Andrés Manuel o una Claudia en la presidencia del gobierno, de un gobierno mexicano. Hace 30 años. Ya han utilizado un concepto que en Europa hemos perdido, que es la paciencia estratégica y la formación política. El Instituto de Formación de Morena en el año 2026 ha formado a casi 2 millones de personas políticas, donde mujeres y jóvenes son la mayoría. Y lo dirige un viejo trotskista de origen español, ¿cómo se llama? El Fisgón, ¿no? Es un viejo trotskista quien dirige un organismo de ese tipo. Por eso, todo es posible. Todo es posible en México y todo es posible en Colombia, donde un gobierno que ha mejorado las condiciones de vida y ha dado dignidad a personas que estaban fuera del sistema político, un individuo lo va a romper en 2 días con 3 firmas. Por eso es trabajar para la consolidación de las mayorías sociales inclusivas. Y me gusta ser polémico a veces, y aquí todos somos revolucionarios y todos somos reformistas, porque tenemos que defender lo que hemos conseguido y tenemos que lograr lo que soñamos. Y eso, reformismo y ser revolucionario. Eso lo tiene ahora la extrema derecha. Nos hemos dejado quitar esa bandera de la calle, la revolución, lo disruptivo. No. Nosotros somos revolucionarios porque seguimos soñando con una sociedad justa y seguimos siendo reformistas porque queremos conservar lo que hemos ganado, que nadie nos ha regalado. Salarios mínimos, educación pública, sanidad pública. En México me retrotraía a 30 años, en España a 70 años, 60 años, cuando nuestros mayores iban a Suiza y ganaban en un año lo que podían ganar en una carrera profesional, sin hablar el alemán o el francés. Tenemos que ser revolucionarios y tenemos que ser reformistas. Y se ha hablado de la cumbre social, de la cumbre iberoamericana que se hace en Madrid 4 y 5 de noviembre.
sin trabajadores ni trabajadoras, sin sociedad civil, sin migrantes, sin mujeres. Nosotros como Comisiones Obreras lo hemos pedido. Ha sido el silencio la respuesta. Tenemos que articular un espacio de coordinación iberoamericano, más allá de las cumbres, donde hagamos llegar nuestras propuestas a los líderes y lideresas de estos países de América Latina y de Portugal y España. Y termino con el Marcelino Camacho. Es decir, tenemos que realizar estas propuestas y aquí os lanzo el reto de cómo articulamos un espacio de sociedad civil donde los partidos jueguen un papel, pero donde el protagonismo lo tengamos otras organizaciones para realizar propuestas. Y tenemos que hacer un acto político que llene el Marcelino Camacho, porque va a haber lideresas como Claudia Sheinbaum o como el presidente de Uruguay o como otros líderes de la izquierda que tenemos que situarles. Y tenemos que llenar el Marcelino Camacho con un mitin político, con fuerzas políticas españolas, pero también dando una dimensión global a esta izquierda que a veces estamos muy perdidos con nacionalismos. Termino. Tenemos que ser internacionalistas, tenemos que tener la dimensión de las minorías, de las identidades en cuenta, pero para consolidar mayorías sociales, como se está haciendo en México, hay que construir una mayoría social de clase, con respeto a todas las identidades y a todas las minorías, pero de clase, incorporando a sectores de la población que están fuera o que han estado fuera históricamente de los procesos de decisión. Y eso es lo que no les gusta. No les gustó en Bolivia, no les gustó en Ecuador, no les ha gustado en Brasil, no les gusta en Colombia. Y lo rompen. Y hay la capacidad del sueño, de no perder la utopía, de tener el sueño de una sociedad y de avanzar en cuestiones concretas de pensiones, de salario mínimo, de condiciones de la política de cuidados. Esa combinación lo tenemos. Y no lo vamos a poder hacer solos. Por eso termino con las alianzas. Vamos a tener que trabajar en alianzas muy generosas, donde el sectarismo no va a tener un espacio, porque el sectarismo lo que lleva es a una estrella, es a un CAS, es a este tipo de personajes que rompen con dos firmas lo que ha costado años de lucha, años de movilizaciones y años de negociaciones. Por eso, muy satisfecho que en un 22 de julio estemos aquí hablando, pero tenemos que apuntarnos en septiembre, en noviembre, en enero, dar continuidad a este tipo de espacios y una coordinación de Europa y América Latina mucho más fuerte y mucho más consolidada. Muchas gracias. Gracias, querido Félix. Yo solo a esta parte, para ya terminar esta mesa, y pasamos un minutito del video de 3 minutos de Jesús Gallego, pero quiero trasladarle una solicitud como si fuera real, material a la portavoz del Grupo Plurinacional Sumar, para decirle, Verónica, que necesitamos, a través de tu conducto como portavoz, que el gobierno de España abra un puente de diálogo porque queremos formar parte de la cumbre iberoamericana. Que no sea, y ahí está también la portavoz de cooperación, no queremos ser testigos, como decía Ortega, sino que seamos testigos de la historia. Por lo tanto, tal como están las cosas, en este momento el gobierno de España, el gobierno progresista, requiere trabajar con nosotros para una agenda, porque lo que viene va a estar duro. Así que te trasladamos a nombre de todos la solicitud. Y bueno, voy a pasar un minutito a Jesús Gallego. Queridas amigas, queridos amigos, queridos compañeros, quiero empezar agradeciendo a Eric Guerrero, al enlace de Morena en Europa, su invitación para participar en este acto. Es un honor estar aquí para hablar de algo que nos importa profundamente, que es la defensa del proceso de transformación que vive México bajo la presidencia de la presidenta Claudia Sheinbaum.
En un contexto internacional muy difícil, en el que desgraciadamente la izquierda latinoamericana pierde espacios de poder, México se ha convertido en un faro de esperanza. Y precisamente por eso la extrema derecha mundial ha puesto su mirada en vuestro precioso país. Vemos como una mezcla extraña de personajes que van desde el peor Trump a la peor Ayuso o a la siempre nefasta Cayetana Álvarez de Toledo, atacan sin descanso la voluntad mexicana y a su presidenta. La atacan desde fuera, pero también la atacan desde dentro, como hemos podido ver en el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Esto es absolutamente intolerable y por eso hoy alzamos la voz en su defensa. En nombre de la UGT, de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de España, todo nuestro apoyo para ella, para el equipo y para el proceso de transformación que vive México. Un proceso de transformación en el que los hechos hablan por sí solos. El gobierno de Sheinbaum ha logrado un acuerdo histórico entre trabajadoras y trabajadores, empresarios y gobiernos para subir el salario mínimo un 13% en este año y avanza hacia la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas. Son medidas que devuelven la dignidad del trabajo a la gente y el poder adquisitivo a millones de familias mexicanas. Además, el gobierno mexicano ha impulsado una agenda social y de género sin precedentes que sitúa la lucha contra el cambio climático en el centro de las políticas públicas del país. Es a esto a lo que me refería con un faro en América Latina. Me parece especialmente valiente también la reforma constitucional que permite anular una elección cuando se demuestre que hay una injerencia externa. En el mundo, donde estas injerencias y el lawfare son cada vez más frecuentes, México ha dado un paso firme para proteger su soberanía y su democracia. Quiero destacar también su apoyo firme y valiente al pueblo cubano, defendiendo su derecho a la autodeterminación frente al bloqueo en medio de una presión internacional brutal. Vemos con mucha preocupación desde la UGT la pérdida de poder de la izquierda en Perú, en Colombia y en otros países de América Latina. Por eso es más urgente que nunca garantizar que la voluntad popular se cumpla y defenderla frente a quienes buscan revertirla por otras vías. Permitidme, por último, mandaos todo el apoyo del mundo a las compañeras y compañeros del Partido de los Trabajadores de Brasil de cara a las próximas elecciones a las que se enfrenta Lula, nuestro compañero, en su empeño por seguir construyendo un continente más justo, junto con Claudia, junto con él, junto con sus aliados acá en España. Esta es la lucha que queremos y que necesitamos. México no está solo, como Cuba no está sola, como Claudia no está sola, y por eso, ánimo, todo nuestro compromiso con vosotras, a luchar y muchas gracias. Bueno, pues gracias, hemos terminado esta primera mesa. Les agradezco mucho, Luisa, Verónica, Enrique. Creo que se llevan la tarea de que tendríamos que estar debatiendo una reforma para evitar ese injerencismo y que tendríamos que adelantarnos. No sé por qué la izquierda parece que somos románticos e ilusos, pero creo que también tenemos que pensar de otra manera. Así que gracias y un aplauso para todos nuestros ponentes. Y vamos pasando los colectivos. Vamos a dar la voz a nuestra diputada de la Comunidad de Madrid, Diana, una gran hermana de lucha. Nos conocemos desde hace casi 20 años. Así que un orgullo que esté aquí representando a Más Madrid. Adelante, Diana. Sí. Bueno, yo voy a ser muy breve. En primer lugar, pido disculpas por mi compañera. Sí, me escuchan. Bueno, en primer lugar, que quería pedir disculpas por mi compañera Andresi de que si no ha podido venir ha sido porque bueno, seguramente haya tenido problemas y circunstancias mayores por las que no puede estar aquí. Voy a ser muy breve, simplemente creo que efectivamente nos enfrentamos mundialmente a un panorama de creciente del fascismo, del racismo y de todos estos discursos que estamos viendo por parte de la extrema derecha. Sabemos que no fueron limpios, sabemos que se están robando las elecciones, como hemos visto en Colombia, como hemos visto en Perú. Sabemos que también hay una campaña brutal de acoso mediático de lawfare contra todos los presidentes progresistas que ha habido en América Latina, y creemos que frente a todo esto, evidentemente hay que tejer alianzas internacionales porque la derecha está muy unida en torno al dinero, en torno al poder, y yo creo que es necesario que tanto desde aquí los partidos políticos progresistas, los partidos políticos
que defendemos los derechos humanos, que defendemos el derecho a la movilidad internacional, rememos juntas y que podamos tejer alianzas internacionales, alianzas de fraternidad, alianzas desde la solidaridad de los pueblos y podamos también articular juntas, ¿no? y caminar juntas, porque sabemos que frente a una derecha fascista tenemos que estar unidas, y yo creo que ese es el camino de la lucha, el camino de los pueblos y el camino de la unidad latinoamericana y las alianzas internacionales de derechos humanos y de progresismo y de los valores de defensa, ¿no? de la democracia. Así que nada, muchísimas gracias, y aquí estamos desde Más Madrid para remar y para tirar y para empujar todo lo que sea en este sentido. Gracias, querida Diana. Bueno, ahora tiene la palabra Iván. Yo creo que desde aquí, Iván, que es un gran orador, es uno de los grandes tribunos del movimiento plebeyo y partisano latinoamericano, así que aquí desde esta tribuna, querido amigo. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. De parte del Pacto Histórico, pues un saludo y un agradecimiento enorme por todo el trabajo, por la solidaridad, por el acompañamiento a todas las fuerzas políticas, a los colectivos latinoamericanos, a comisiones obreras, a la UGT, que hicieron parte de alguna manera de esa campaña hermosa que hicimos para que realmente el proyecto del Pacto Histórico triunfara en las elecciones. Hemos de decir que aquí se triunfó, aquí ganamos, y aquí hubo 56.000 votos por el Pacto Histórico. No es cualquier lagaña de mico, dicen en mi tierra. Y también ganamos en Colombia, pero hubo fraude, y por tanto ese triunfo popular tenemos que reivindicarlo. Casi 13 millones de votos por el Pacto Histórico en el recorrido que llevamos de la historia colombiana, de sucesivos procesos de ruptura de la democracia, porque no es la primera vez que roban unas elecciones. Recordemos ya 1970, cuando el fraude electoral que le robó a la NAPO las elecciones, y de ahí nació el M-19 y ese proyecto político. Y si fuésemos más atrás, el candidato político que iba realmente a implementar la famosa proceso de reformas profundas, reformas liberales en los años 30, que era la reforma agraria, la reforma a los derechos como derechos universales, a la educación, a la salud, una reforma para que los sindicatos pudieran existir legalmente, todo ese proceso de reformas que la oligarquía nunca quiso llevar adelante, termina con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Entonces no es la primera vez, y podríamos hacer un largo recorrido de la historia colombiana, donde siempre, ¿qué ocurrió hace 4 años atrás? Que fue tan masiva la expresión política de la gente, después de un estallido social que había causado tanto dolor, tanta muerte, tanta hambre, tanta indignación, que hasta más de 10.000 colombianas y colombianos nos movilizamos con la solidaridad vuestra aquí en Madrid y en muchas otras ciudades. Y eso permitió una nueva toma de conciencia y decir, basta ya, no se puede permitir, y muchos de los jóvenes que fueron reprimidos terminaron votando a Petro y ganando unas elecciones. Fundamental ese apoyo. Pero me parece que es importante hacer un recuento de lo que eso significa. En medio de ese caminar ha habido una cosa fundamental. El Pacto Histórico es la articulación de 5 partidos políticos y de enorme cantidad de movimientos sociales, del movimiento indígena, del movimiento afro, de los movimientos de mujeres, de los movimientos estudiantiles, de los movimientos de los barrios populares, de la lucha de los trabajadores y trabajadoras. Todas las centrales sindicales en Colombia apoyaron la candidatura del Pacto Histórico. Entonces el Pacto Histórico no es solo un partido. El Pacto Histórico es un proyecto de cambio para Colombia, para fortalecer la democracia, para garantizar la vida y la paz. Hace muchos años, por allá por el 4 de julio de 1976, en un verano también, se generó la Declaración de Argel. Y hoy es más vigente que nunca la Declaración de Argel.
porque la Declaración de Argel habla del derecho a la autodeterminación de los pueblos, a la identidad cultural, a disponer de nuestros propios recursos para nuestro desarrollo y fundamentalmente a resistir al colonialismo. Esa Declaración de Argel no solamente recoge la autodeterminación y la soberanía, sino que los pueblos son sujetos de derecho, no son solo los estados o los individuos, también son los pueblos. Somos actualmente 48 millones de latinoamericanos y caribeños fuera de la región. Ojo, 48 millones. Aquí en el Reino de España, como todavía se llama este territorio, hasta que hagamos la tercera, obviamente que necesitamos ser conscientes que somos más de 2,5 millones de latinoamericanos y caribeños. Por tanto, somos una fuerza política. Y tenemos que trabajar como fuerza política en este proceso de integración, como el pacto histórico y como el conjunto de fuerzas que están aquí. De parte nuestra, vamos a seguir luchando contra el fraude. Esto no termina. El próximo 7 de agosto vamos a ver si Del Espriella llega el 7 de agosto, todavía no sabemos. Están puestas las demandas, está circulando el proceso jurídico, pero sobre todo se van a enfrentar a una fuerza de más de 13 millones de colombianas y colombianos dispuestos a no permitir que se acabe la democracia en unas elecciones. Podemos perder unas elecciones en democracia, pero no podemos perder nuestra democracia en estas elecciones. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Nie, por favor, en un minutito medio. Mi nombre es Ani López, soy peruana, de la Amazonía peruana, pertenezco a la parte donde están las tribus Shipibo-Conibo. Quiero solidarizarme por las agresiones sexuales que está habiendo bastante en los pueblos indígenas de la Amazonía, en especial con las mujeres, las niñas, y el Estado peruano no hace nada y no se sanciona a estos agresores. En el Perú, las autoridades electorales han dado como ganadora a Keiko Fujimori, la hija del peor dictador en la historia del Perú. Pero estas mismas autoridades electorales que le han dado como ganadora han sido puestas por este gobierno. Un gobierno que fue secuestrado por el fujimorismo en diciembre de 2022, cuando el entonces presidente elegido por el voto popular fue apresado, encarcelado, acusado injustamente de conspiración para la rebelión, instaurándose así un poder dictatorial que fue secuestrando las instituciones públicas, como la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones, las que precisamente hoy proclaman como presidenta a la señora Keiko Fujimori. ¿Y quién es Keiko Fujimori, aparte de ser una vaga sin ocupación laboral? Una mujer fría, una muy dama, pero sin alma, como dicen algunos, que apenas sabe algunas cosas e ignora demasiadas, que está rodeada de mediocres que la adulan y de oportunistas que van por su tajada. Anuncia ahora que ella respetará las instituciones. No nos haga reír, señora Fujimori. Si en el Perú ya no hay instituciones que respetar, usted hizo en estos últimos años lo mismo que hizo su padre con las instituciones. Usted las ha podrido, las ha copado, las ha corrompido, y no puede quejarse por el país que recibe, porque usted ha gobernado el Perú desde diciembre de 2022. Si suyos son los engendros procreados por usted, como son las leyes pro crimen, suya es la ley que blinda a los uniformados con una prescripción que desconoce tratados internacionales. Suya es también la ley que establece el fuero militar hasta para los delitos que no sean de función. Y suya es la infame norma por la cual el señor Rospigliosi, su apreciado secuaz, ha logrado que el crimen de lesa humanidad deje la práctica de existir en el Perú. Asuma su monstruosa maternidad y no vaya diciendo que respetará las instituciones,
usted no respetó ni los poderes del Estado. Ahora es oficialmente dueña del Perú, con el AMPA que ha instalado usted en el Tribunal Constitucional, que decidieron por orden suya que de ahora en adelante el Congreso no puede producir leyes que signifiquen gastos. Pero ¿acaso no fue el mismo Tribunal Constitucional el que autorizó por presión del fujimorismo que el Congreso sí podía dar leyes que implicasen gasto público siempre y cuando se comprometiese el presupuesto del año siguiente? Sí, ese es el mismo Tribunal Constitucional, solo que ahora ha recibido de la misma señora Fujimori una orden inversa, porque es ella la que estará en Palacio y no quiere competencia en el Congreso en materia de obra pública. O sea, un tribunal constitucional que danza según el ritmo que usted toca, como títeres bajo la hábil maniobra del titiritero. Y ni qué decir del lumpen, que ha invalidado la Junta Nacional de Justicia. Siguen papelando a los jueces que se niegan a aceptar leyes que contradicen convenios internacionales firmados soberanamente por el Perú. Por no hablar de aquellos cuellos blancos, con amplio prontuario, que ahora se han apoderado de la Fiscalía de la Nación. ¿Tiene algún plan al respecto la señora Fujimori? ¿Limpiará esos establos la flamante presidente? No, no puede hacerlo. Esos establos son suyos. La ayudarán a gobernar como su padre. Esa es la dictadura fujimorista que nos espera. Un gobierno a punto de ser proclamado por las autoridades electorales impuestas astutamente por la señora Fujimori y que desconoce el voto popular mayoritario de Juntos por el Perú, en una nueva versión de fraude y manipulación electoral, como lo hizo su padre en el año 2000, como si todos esos votos de aquellos en su contra no existiesen, como si hubiese recibido un cheque en blanco, en resumen, igualito que su papá. Es por eso que desde el 8 de junio, un día después de las elecciones, desde diversos frentes liderados por Juntos por el Perú, se vienen realizando una serie de protestas y movilizaciones nacionales e internacionales, cuyo único pedido es el respeto por el verdadero voto popular. Y no cejaremos ni daremos tregua en nuestro intento para restaurar la democracia de nuestro amado país. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muy bien. Ahora, René, pues si quieres, un minutito. Un minutito. Compañeras, compañeros, buenas tardes. Es un honor representar en Madrid el Partido de las Trabajadoras y de los Trabajadores de Brasil en este encuentro por la democracia y la soberanía de América Latina. En primer lugar, quiero felicitar y agradecer a Eric, nuestro colibrí, por esa iniciativa. Hoy, más que nunca, debemos comprender que los ataques contra nuestros países ya no se producen únicamente mediante a golpes de Estado. Adoptan nuevas formas, campañas de desinformación, presiones económicas, lawfare, persecuciones políticas, manipulación de las redes sociales y intentos de influir en los procesos democráticos. Brasil conoce muy bien esta realidad. Después de años de inestabilidad política, el pueblo brasileño eligió nuevamente el presidente Luiz Inácio Lula da Silva para reconstruir la democracia, combatir el hambre, reducir las desigualdades y devolver a Brasil un papel protagonista en el escenario internacional. Sin embargo, la voluntad soberana del pueblo brasileño sigue siendo objeto de presiones. A pocos meses de las elecciones presidenciales de octubre, asistimos a una creciente tensión
en las relaciones entre Estados Unidos y Brasil, con medidas arancelarias que afectan a nuestra economía y en un contexto político marcado por intentos de influir en el debate interno. Al mismo tiempo, dirigentes de la extrema derecha brasileña buscan apoyo político en el exterior para fortalecer su proyecto de poder. Más allá de las diferencias ideológicas, hay un principio que debe unir a todas las personas demócratas. El futuro de Brasil solo puede ser decidido por el pueblo brasileño. Ningún gobierno extranjero, ningún interés económico y ningún actor internacional tiene derecho a decidir quién gobierna nuestro país. Defender la soberanía no es defender un partido político, es defender la democracia, es defender el derecho de cada pueblo a elegir libremente a sus representantes. Y eso vale para México, vale para Colombia, vale para Perú, vale para toda América Latina. Cuando se intenta intervenir en un país latinoamericano, se envía un mensaje a toda la región. Por eso nuestra respuesta también debe ser colectiva. Necesitamos fortalecer la solidaridad entre nuestros pueblos, nuestros movimientos sociales, nuestros sindicatos, nuestros partidos democráticos y nuestros parlamentos. Como brasileña que vive a más de 3 décadas en España, sé muy bien el valor de la solidaridad internacional. La vivimos durante la campaña por la libertad del presidente Lula y la defensa de la democracia brasileña. Hoy volvemos a decir con la misma convicción: América Latina no acepta tutelas. Queremos relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo, la cooperación entre los pueblos y el diálogo entre estados soberanos. Porque la democracia se construye con votos, la soberanía se construye con respeto, y el futuro de América Latina debe ser decidido por los pueblos latinoamericanos. Muchas gracias. Gracias, René. Yo fui el que inició la campaña de Lula Libre y después conocí a las chicas de Brasil y les di los pendones de Lula y todo, entonces tengo una relación entrañable con todo lo que ha sido la lucha brasileña. Gracias, René. Gracias, René. Ahora sigue Ceci Denis, de Argentina Soberana. 30 segundos. Bueno, Bueno, no me importa. Digas que me puedas pedir a mis 30 segundos. Bueno, nada, muchísimas gracias por invitarnos a este evento. Bueno, evidentemente prácticamente ya se ha dicho todo, así que voy a ser muy breve. Simplemente quería, por un lado, recordar cómo en América Latina tenemos una larga tradición de injerencia de Estados Unidos, con todos los golpes militares cruentos que ocurrieron en el siglo pasado. Cambiaron los métodos, pero sigue la misma idea de injerencia, de control, de desgastar gobiernos que lo que buscan es la justicia social, lo que buscan es precisamente que se acaben las desigualdades y poder tener una soberanía sobre todas sus riquezas y tener realmente una independencia económica. Estamos ahora, como ya se comentó, con otros métodos que son muy peligrosos, son fuerzas muy importantes, hay campañas de desgaste para todos los gobiernos progresistas. Lo ha sufrido Perú con Javier del Castillo, que está encarcelado, por cierto, que lo ha sufrido Petro. Las injerencias son increíbles, pero para que haya una lucecita de esperanza tenemos que recordar que incluso con las denuncias de fraude, de la Espriella ganó solo por una diferencia de 250.000 votos y Keiko Fujimori por una diferencia de 50.000 votos. También con un proceso electoral que estaba bajo sospecha. Eso nos hace
tener esperanza en nuestros pueblos, que a pesar de todas las campañas de presiones arancelarias, de amenazas que sufren, la gente masivamente apoyó ideas progresistas y esperamos que esto siga ocurriendo. Pasan casos tremendos en América Latina, como el secuestro del presidente Maduro y su compañera de Venezuela, o las amenazas a Cuba, o las amenazas bastante concretas de invasión militar tanto a México como a Colombia con la excusa del narcotráfico. En el caso concreto de Argentina, ya comentó el compañero Enrique Santiago la presión que ejerció Donald Trump cuando fueron las elecciones de medio término en Argentina, que renueva una proporción del Congreso de los Diputados. Y precisamente en ese momento lo que expresó claramente Donald Trump es que si no ganaba Milei no iba a haber apoyo financiero a la Argentina. Bueno, no es de extrañar que se apoye a Milei porque con todas sus políticas de extranjerización de los recursos estratégicos, modelos extractivistas, basado en el litio, el petróleo, el gas, la minería, privilegios fiscales a las grandes multinacionales. Ahora se está discutiendo una ley para permitir que los grupos extranjeros compren toda la tierra que quieran, cuando eso actualmente estaba limitado por los gobiernos anteriores, favorecer la fuga de dividendos al exterior, disminuir la capacidad del Estado a su mínima expresión. Y el problema que tenemos en Argentina es que muchas de estas medidas, a pesar de que estamos casi seguras que Milei pierde el año que viene, muchas van a ser muy difíciles de retrotraer. Por eso es tan complicado que estas fuerzas de la ultraderecha puedan gobernar. Lo que necesitamos es la unión de los pueblos latinoamericanos, lo necesitamos además la unión de todos los pueblos progresistas a nivel internacional, también a nivel europeo. Tenemos que recuperar la palabra revolución y tenemos que luchar por una América Latina justa, libre y solidaria y soberana. Nos quedan como 3-4 minutos. A las 9 tenemos que desalojar, pero yo les pediría a los que quieran que en 30 segundos por lo menos dejen la voz, porque ya tenemos que desocupar. Entonces, de verdad, porque ya está ahí también los trabajadores de aquí del local nos están diciendo. Bueno, ahora sigue Alejandra. Por favor, Alejandra. Así, por favor, en 30 segundos, por favor. Bueno, un gusto. Mi nombre es Alejandra Iriarte, pertenezco al Frente Amplio Uruguay. Como todos saben, lo voy a intentar hacer más que breve porque de 15 minutos lo voy a intentar resumir a 30 porque sé que los trabajadores de aquí se tienen que ir. Pues muy bien. Me quedo yo y otra soy trabajadora. Bueno, entonces nos quedamos bien. El Frente Amplio, como todos saben, es una coalición de diferentes partidos políticos donde convive la izquierda uruguaya con sus grandes y enormes diferencias, como las existe aquí y como existe en el Uruguay también. Actualmente estamos es decir, participan desde la socialdemocracia, los demócratas cristianos, los comunistas, los guerrilleros y demás. Convivimos todos ahí e intentamos, porque entendemos que el fin común es más importante. Y el Frente Amplio es una fuerza de construcción, de unidad, y siempre, bueno, decimos en constante disputa ideológica, ¿no? Entendiendo eso, es que tenemos que entender que a día de hoy, si bien estamos en el gobierno, tenemos por supuesto, una cosa es la fuerza política y otra cosa es el gobierno. Cuando hablamos de la injerencia, sabemos muy bien que hemos tenido injerencias a lo largo de la historia, a través de nuestras dictaduras militares y demás, que no vamos a venir ahora, pero que sí, por ejemplo ahora, hace unos días Marco Rubio ha atacado a nuestra fuerza política a través de un comunicado donde atenta y dice que el MLN, que pertenece a, que son tupamaros,
pertenecen a MPP, el sector de nuestro ex compañero fallecido Mujica. El MLN es no me acuerdo cómo se dice, pero que es un atentado terrorista que está resurgiendo, cosa que a ver que Mujica era uno de ellos y está muerto y los demás más o menos también, pero bueno, independientemente de eso es un gran tema contra nuestra fuerza política. Con lo cual, para que vean más o menos cuáles son las injerencias que hay, que son enormes, pero para contrarrestar esto, lo que nosotros en Uruguay trabajamos mucho es el movimiento sindical. El movimiento sindical y el movimiento intersocial. Es decir, se coordinan las acciones entre nuestro movimiento obrero, que por suerte es nuestra única central, donde se unen todos los sindicatos que existen en el Uruguay, y con eso se une y se articula con la Federación de Estudiantes, con estudiantes, con asociaciones femeninas, agrupaciones y movimientos feministas, con absolutamente todos los movimientos sociales, porque creemos que la única manera de derrotar este tipo de fascismos es con unidad y en la calle. Antes de salir a un paro lo preparamos unos 2 meses antes, base a base, es decir, recorremos cada lugar de trabajo, así exista un solo trabajador, para hacer que ese trabajador el día del paro sea en 2 meses, esté no solamente parando 24 horas o parcial, sino que además esté en la calle, porque no nos sirve de nada que esté en su casa, sino que tiene que estar movilizado. Y creemos ahora el 17, 18 y 19 de octubre tenemos el Congreso del Frente Amplio, donde nuestra principal intención es lograr un accionar conjunto con el resto de países iberoamericanos. Creo que el cartel debería ser la soberanía de los pueblos, coincido con Félix. Gracias. Gracias. Vilma, por favor. Son 30 segunditos. Ya Félix está a punto de 30 segunditos, por favor, Vilma. Hola. Bueno, muchísimas gracias. Desde los comités políticos Evo Pueblo y organizaciones sociales en España, que se ha impulsado la Red Internacional de Evo Pueblo, y dentro de lo que es parte de la que nos conocimos como activistas que hemos surgido como Organización Colectiva Barrio de Chungara. Agradecer por este espacio, gracias, es una trinchera más para nosotros, pero como me queda poco tiempo, bueno. Lo único, ¿no? Creo que es muy importante el tema de la democracia, el tema de la soberanía, el tema de las injerencias, porque todo lo que está sucediendo en nuestra Abya Yala no es ajeno a lo que pasa, ¿no? Por estos territorios también. Pero quiero mencionar como boliviana mi país. Un pequeño resumen. La crisis ahora mismo que se vive en Bolivia no surgió hace 8 meses. La crisis de Bolivia viene arrastrando desde el 2019, desde el golpe de Estado, cuando interrumpieron grupos fascistas a un gobierno elegido democráticamente, que era Evo Morales Ayma. Desde ahí, 11 meses de dictadura, donde se denunció, volvimos a recuperar nuestro Estado, volvió a manos del pueblo, pero lamentablemente el lumpen del que se habla, incrustado dentro del instrumento, Luis Arce Catacora. Me ha extrañado, y quizá voy a aprovechar también este espacio, ha habido un silencio total de los partidos progresistas respecto a Luis Arce Catacora, porque se referían a que había una pelea entre ellos, entre Evo Morales y Arce. Sin embargo, hemos visto cuál era el objetivo del golpe de Estado, porque durante el gobierno de Luis Arce Catacora se entregó el Estado nuevamente a los gobiernos neoliberales, que es a Rodrigo Paz. 8 meses que actualmente se vive una crisis política, social y económica que viene arrastrando desde el 2019. Eso creo que es muy importante, de que se hable también de Bolivia en muchos espacios. Porque hemos vivido 14 años de bonanza, 14 años de esa gran transformación, 14 años de que miles de bolivianos, millones de bolivianos y bolivianas se han sentido representados por Evo Morales Ayma a la cabeza. Por esa misma razón, pido también esa solidaridad internacional sobre mi pueblo, sobre toda la situación que está pasando. Y para terminar, voy a terminar. Bueno, a ver. Desde aquí, desde Madrid, seguiremos organizándonos, seguiremos levantando la voz, porque vivimos lejos de nuestra tierra, pero jamás lejos de nuestra historia. Somos hijos e hijas de Tupac Katari, de Bartolina Sisa,
de Domitila Barrios de Chungara y heredamos una lucha que no vinimos a contemplar, vinimos a continuarla. No somos hijos del miedo, no somos hijos de la resistencia, y mientras exista un solo pueblo luchando por su democracia, su soberanía y su dignidad, allí estará latiendo el corazón de la patria grande. Un texto de José Martí, que trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra, pero cuando estas ideas caminan junto al pueblo organizado, no hay imperio capaz de detenerlas, porque la patria grande no es un sueño del pasado, es una tarea del presente, y mientras exista un solo pueblo dispuesto a luchar por su dignidad, en la Yayala, América Latina seguirá de pie. Muchísimas gracias. Que viva Bolivia, que viva la patria grande. No queremos, no nos da la gana ser una colonia norteamericana. Y sí queremos, sí nos da la gana ser una patria grande, libre, libre y soberana. Que viva Evo Morales Ayma. Gracias, Vilma, has rompido récord. Gracias, gracias. Querido Fabián, la indiamenta adelante. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Mi nombre es Fabián Cuadros. En Colombia soy campesino y aquí soy obrero de la construcción. Hago parte del colectivo de la Indiamenta 28 de abril. La Indiamenta porque reivindicamos la lucha milenaria de nuestros pueblos y queremos traerla aquí, juntarla aquí, solidarizarnos con las luchas de nuestro país y de la América y del mundo. Y 28 de abril porque es la fecha en el año 2021 cuando el estallido social en las calles de Colombia logramos frenar el gobierno fascista de Iván Duque y fue la semilla para poder tener el primer gobierno progresista en cabeza de nuestro compañero Gustavo Petro, que desgraciadamente hoy con fraude, como ya se ha dicho aquí, pues se entregará el gobierno, como se ha hablado hasta el momento, pero el poder tiene que seguirse construyendo con nosotros y con nosotras. Tenemos que seguir trabajando por defender la democracia, pero no defender solo la democracia representativa, sino como la consigna de la cual hablaba Jorge Eliezer Gaitán, el caudillo liberal asesinado en 1948, trabajar por la democracia representativa. Y esa tenemos que formarla y forjarla nosotros. Puede que tengan el gobierno, pero el poder tenemos que trabajarlo para tenerlo nosotros. Y trabajar para que nuestra América y los pueblos puedan ser soberanos, y podamos tener autodeterminación y no tengamos que estar siempre bajo la bota yanqui determinando qué tenemos que hacer y cómo desarrollarnos como pueblos y qué hacer con nuestros recursos. Seguiremos construyendo esa Colombia potencia mundial de la vida, esa Colombia al alcance de todos y todas, y la tenemos que hacer juntando las luchas de nosotros y nosotras. Y como diría Facundo Cabral, yo cambio un poco el texto. No soy de aquí ni soy de allá. Yo creo que somos de allá y somos de aquí y nos corresponde una lucha para seguir defendiendo lo que pasa en nuestros pueblos, pero también nos corresponde una lucha aquí, bajo el suelo, bajo los pies que pisamos. Es un suelo que también es nuestro y tenemos que defender una lucha y la tenemos que hacer con todas. Con los compañeros que nos antecedieron, que tienen representación en las instituciones del Estado, que sigan del lado nuestro, del lado del pueblo que lucha, para que hagan visible las situaciones que pasan en nuestros países, que pasan en España, que pasan en Cuba, que pasan en Palestina, y tenemos que seguirlo construyendo entre todos y todas. Muchas gracias. Cuenten con la Indiamenta 28 de abril para seguir construyendo, y que viva el pueblo unido, que viva los pueblos que luchan. Sería la intervención de 20 minutos. Bueno, muchas gracias, querido Fayón. Bueno, pues ya llegamos al final. Teníamos al trovador que ha preparado Che Guevara y todo, pero como lo vamos a hacer como el otro día en la calle, en lo que vamos levantando las chivas, o sea, nuestras cosas, para irlas poniendo en morral, él puede ir tocando aquí a una, en la que vamos recogiendo las chivas, y la otra la tocamos allá abajo, las otras sí. Tú haz ameno de que recojamos nuestras chivas y las banderas. Y así que muchas gracias, muchas gracias. Yo quiero dar en especial, quiero contarles que para mí una casa, un lugar revolucionario ha sido Argentina Soberana. Sin Evita muchas cosas yo no podría hacer. Gracias Evita por todo el apoyo, gracias. Y también gracias por las enormes palabras que siempre me dejan mensajitos y es alentando el trabajo que hago. Gracias también. Gracias a todos y a todas. Así que a levantar chivas, escuchar la canción y luego abajo vamos a cantar todos Comandante Che Guevara. Así que no salgan corriendo. Hambre de poder hace sangrar al pueblo.
esta lucha pendiente por traidores del pueblo. Estos abominables nos lanzan la muerte, somos valientes por nuestros derechos. Debemos seguir marchando pacíficamente, no nos callarán, nuestra voz es más fuerte. Que duela la opresión, más fuerte el corazón, que retumbe, que retumbe. En busca de oportunidad, ahora que ha pasado el tiempo, ahora somos muchos más. La cruda vida urbana, que dejó de ser marginal, a muchos de nuestra raza, acero de superación. Ahora sí, vamos a ver cómo vale el Aymara. Y ahora sí, vamos a ver, vengan a ver lo que vale el Aymara. Que fue el mismo conmigo que 30 años con 30-0. Abrazo por el Duque de la meseta mía.